Muy buenas tardes desde la bodega del Centro Riojano, aquí de Madrid, en el programa que se emitirá luego por Capital Radio. Esta misma noche estamos a lunes y, bueno, pues para hablar de lo que ha sucedido en esta miniferia de la Comunidad de Madrid y también de lo que nos queda por ver, que es todo el programa, toda la programación de San Isidro, eso sí, con los lunes libres para que gocemos de un pequeño descanso. Y bueno, he dicho buenas tardes porque el programa se hace pues, sobre las 2 a mediodía de los lunes para que luego pues, se pueda emitir por la noche. Y eso sí, se emite tal cual lo hacemos, no hay... Ni se corta, ni se añade, ni se quita. Hombre, si se nos escapa algún palabra así muy feo, pues a lo mejor hay que decirle al técnico que procure pasarla un poco la goma de borrar, ¿no? Bueno, pues tengo a mi derecha a don Rafael Cabrera, que ha estado con nosotros otras veces. Yo no sé si casi como aficionado, porque lo de ser presidente de la Unión de Bibliófilos parece taurinos, pues hombre, suena así como muy, pero también tiene su importancia. Bueno, Rafael, buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes, Julián, y es un auténtico placer aquí, rodeados como siempre de una bodega fantástica. Aquí debe haber un capitalazo, lo digo por lo de Capital Radio. Sí, sí. Pues un capitalazo también, seguro, botellas de Rioja añejas. Por si acaso las tienen encerradas con llave, o sea, ya lo pueden ver, las moscas. Desde luego. Y bueno, don Víctor Olivera a mi izquierda, presidente de la Plaza de Toros y que además casualmente le tocaba ese día, el día 2 de mayo, el día de la Comunidad de Madrid, donde por cierto estuvo en el palco de presidencia el presidente del Centro Riojano, José Antonio Pérez. Me imagino que eso sería cosa de tuya, Víctor. Bueno, buenas tardes antes de nada, un placer como siempre estar aquí, de partir de toros. Y bueno, sí, ya va José Antonio tiempo con ganas de subir allí al palco. Digo, bueno, pues es otra perspectiva diferente que... Y una buena fecha. Aunque no presidas, siente una presión, es curioso. La gente que va allí simplemente como invitados, pues notan esa presión de toda la plaza mirando hacia ese palco. Es una experiencia. Bueno, una bonita experiencia. Sí. Eso es como hay mucha gente que se pelea por ir al callejón, Rafael, pero mucha gente, puedo ir al callejón. Yo sobre todo veo fotógrafos, Madrid hay un burladero de fotógrafos, con lo cual, bueno, pues pueden trabajar medio bien, pero en plazas incluso portátiles, yo es que no me gusta, yo prefiero estar en el tendido porque me siento, tomo mis notas, hago mis fotos y no molesto a nadie. Claro. Estás en el callejón, primero que estorba seguramente, porque no hay burladeros en las portátiles, por ejemplo, y en algunas plazas por ahí. Luego, si hay burladeros en el callejón son muy incómodos los burladeros de dentro, tienes que estar de pie, no tienes manera de tomar nota. Cuando vas a hacer una foto te pasa corriendo el banderillero con las banderillas por arriba y te hace polvo la foto. Cuando no es el de la puya, cuando no, yo chico, con lo gusto que se está. Pero Víctor gente... seguro que lo conoce mucho más desde dentro, vamos, claro, desde el propio callejón. Ha tocado muchos años de callejón. Pero no se ven bien los toros. No, es una perspectiva totalmente diferente. Claro. Los toros hay que, en mi opinión, yo como aficionado, cuando vi como aficionado y voy a mis abonos, una cierta altura es mejor. A ras de eso se ve totalmente diferente, se pierden algunos detalles que no se aprecian tan a ras. Claro. En fin. Se oyen más las conversaciones de los toreros, eso es cierto, y del mundillo, y lo que dicen de una cosa y de otra. Lo importante, están conversaciones, luego se pierde lo importante. De todas maneras, a Rafael no hay que decírselo, él empezó en la andanada del 9, creo recordar, o del 8. En la andanada del 3, todavía con la empresa Jardón. Bueno. Yo de todas maneras, por dar ese último puntazo a lo de que se ven los toros muy bien desde una perspectiva más alta, por decir así, yo estoy en la grada del 8, allí estaba Marcial Aranda, allí estaba Manuel García Leas. Y en su día todos los ganaderos de Colmenar estaban en la grada del 8. Porque era desde donde se veían perfectamente las querencias. Los movimientos, efectivamente. Bueno, no lo digamos mucho, que va a haber una alusión de pedir entrada en la grada del 8, que luego no vamos a tener sitio nosotros. Bueno, pues vamos a empezar por esa corrida del día 2, del 2 de mayo, 3 toros de Baltasar Iván y otros 3 de Luis Algarra. Yo creo que el tercero de Luis Algarra fue un toro extraordinario. Una ganadería que yo veo que se está viniendo arriba, pegó un bajón, un bache. Yo creo que también el fallecer don Luis, pues quizá al coger las riendas, los criterios son distintos, hasta que se busca, pero sí que estoy viendo ya la alternativa de Noé Gómez del Pilar en Año Verde Tajo fue con una corrida de Algarra y ya vi yo esa chispita que tenía de Algarra, ese tranco, y bueno,
no parecía muy lógico poner 3 de Iván y 3 de Algarra, porque son encastes muy distintos y muy distinto quizá incluso para los reconocimientos, tratar de igualar un poco, de ahora trapío y de nos lo churas comentará completamente distintos. Víctor. Bueno, Sí. Rafael de Julia ya sabemos que ha dejado momentáneamente los toros por un problema físico y esperemos que se recupere, por lo menos para que pueda seguir de profesor en la Escuela Taurina, y le sustituyó Álvaro Lorenzo, que al final fue el triunfador del festejo. Cortó una oreja, que también hablaremos de eso, Víctor, Sí, de sí, la sí. presión que puede sentir el presidente con todo el público pidiéndola, y a lo mejor pues como aficionado dudando, y como presidente diciendo me cuesta mucho, pero al final, bueno, luego lo hablaremos. Francisco José Espada, yo creo que sigue en esa línea de torero muy valiente, en algunos casos atropellando la razón, pero sigue sin espada. Lo lleva de apellido, pero mira por dónde, en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Le falla siempre ese último momento, y al final, pues también digo muchas veces, y me lo habréis oído, que la ficha del festejo es muy fría. Silencio y silencio. Pues bueno, pues habrá estado como si no hubiera estado. Pero resulta que hemos podido ver 2 buenas faenas, luego estropeadas con la espada. Álvaro Lorenzo, yo le vi muy recuperado. Álvaro Lorenzo lo habíamos perdido un poco el pulso, un toreo que torea extraordinariamente bien de capote, que tiene muy buen concepto del toreo, pero que quizá le llevaron los Lozano en un principio, luego ha andado por ahí un poquito, ya digo, perdido, le había perdido el sentido. Yo creo que le hemos recuperado. Otra cosa es luego analizar si las orejas en Madrid pues tienen ese peso o se deben de dar, pero al final una oreja y vuelta al ruedo, bueno, pues da la sensación de que para el público Álvaro Lorenzo pues fue una buena tarde, ¿no? Y luego Diego García, que venía a confirmar la alternativa, y bueno, pues yo creo que dio pues la imagen de alguien que viene a confirmar la alternativa, también con poco bagaje. Lo vamos a ver luego también con Alejandro Chicharro, cuando veamos un poco los carteles. Viene a confirmar la alternativa recién tomada la suya. Álvaro no es recién tomada, pero tampoco ha toreado mucho. Pero bueno, lo importante es que no se le vio con los papeles perdidos en ningún momento, y bueno, pues salvó la situación con saludos en el primero, de esos saludos que no sabe uno si apuntarlos como saludo o ovación y se atreve a saludar, y luego en el segundo pues sí que fue más una ovación. Y sí que me gusta notar siempre pues algo de que podamos tomar nota, algún picador, algún banderillero, pero es que esa tarde tanto Juan Carlos Rey como Iván García estuvieron a un nivel extraordinario. Ya con Juan Carlos Rey empieza, y con Iván García también, han sido los 2 matadores de toros, Iván va por delante, pero ya empieza a ver ese siseo, como cuando cogía los palos Corbello, como cuando cogía los palos el Chano, Ortiz, o cuando el Chano, el claro, último, sí. que bueno, ayer estuve con él, sigue en su silla de ruedas. Por cierto, ahora voy a aprovechar, se da mucha importancia a las medallas que han ganado muchos paraolímpicos en torneos y demás, pero al Chano ya ganó una montonera de medallas de oro, incluso haciendo, bueno, dentro de las limitaciones, en silla de ruedas, en kickbox y en todo lo que participa, y no veo que en televisión le den cancha. Yo no sé si como ha sido torero, pues hay que dejarle un poco de lado, no sea que los antitaurinos nos avasallen, ¿no? Luego, el día 3 de mayo, que fue la novillada sin sábado, que picadores, fue la final de la sin caballos, y bueno, pues novillos del Montecillo y de Sánchez Herrero. La verdad, la novillada, no sé si la visteis, muy bien presentada. Claro, las novilladas sin caballos en Madrid son las novilladas con caballos en algunos sitios, y las novilladas con caballos en Madrid son corridas de toros en algunos sitios. Entonces, bueno, pues ahí sí que decir que el triunfador fue Juan Pablo Ibarra, de la Escuela Taurina de Colmenar, saludó en el primero y dio la vuelta al ruedo en el segundo, y toreó con López Ortega, que es del CITAR, de esa Escuela Taurina, Centro Internacional Taurino de Alto Rendimiento, que bueno, uno de los profesores, o el profesor básico, es Luis Miguel Encabo, y luego Rafael de la Cueva, que es de la Escuela Guillo de Madrid. Así que esa tarde también, casualmente, bueno, pues otros 2 banderilleros, en este caso el Niño de Aravaca, Antoñito y Tito, que claro, los ves y la verdad es que por el volumen que tienen, no tienen figura, pues no tienen figura taurina, ¿no? Y cuando le ves que coge los palos, dices, ¿y cómo saldrá? Porque bueno, llegar se puede llegar, pero ¿y cómo saldrá de la suerte? Bueno, pues vemos que además cuadran en la cara torería, y salen, sí. Y luego Antoñito, el Niño de Aravaca, lidiando uno de los novillos, estuvo sensacional. Y luego, pues el día 4, esa novillada con ganaderías de la Comunidad de Madrid,
Sí que es verdad que salieron novillos muy bien presentados todos, algunos se aplaudieron de salida, hubo uno que causó sensación, que es el de Carablancas de Carpio, porque bueno, por esa cosa que tiene la cara, solamente la careta blanca, pero luego fue un mansurrón, quiso saltar, que eso puede pasar sin ser luego demostrar mansedumbre, pero sí que es verdad que luego se rajó y lo que quería era irse de allí cuanto antes, ¿no? Los otros fueron el primero de Ángel Luis Peña. Yo creo que se pararon todos demasiado pronto. Yo no sé si en los novillos, para obtener ese volumen que pide Madrid, excepto uno, que fue el tercero, de Guerrero y Carpintero. La verdad es que el resto de los novillos no ofreció el juego que todos esperábamos. Luego el último, el hermano Sandoval, también desarrolló, que fue el que dio la vuelta al ruedo, que le pidieron la oreja al novillero, a Cid de María, pues pero también yo confío desarrolló bastante más que de ese novillo, pero se quedó un poquito corto. Bueno, pues por matar Guerrero y Carpintero, José González el segundo, de Cerlongo, que es lo lleva Julianín Rebelles, el hijo de ese gran escultor Manolo Rebelles de Colmenar Viejo, casado con una ganadera, con Rosa González, que era de José Julián, familia de los eulogios también, o sea que, y luego el de Caras Blancas de Carpio y este de los hermanos Sandoval, que salió el último. Bruno Aloy, Cristiano Torres y Cid de María, que ya digo, en ese sexto, ese que dio la vuelta al ruedo, Cid de María, yo apunté que le picó muy bien Juan Melgar. En el segundo encuentro. El primero, sí. El toro se metió debajo del peto. Bueno, se metió debajo del peto y al levantarse el toro hubo un marronazo del picador. Sí, pero porque dobló las manos el toro, ahí le he hecho poca cuenta. Marró y el toro se coló debajo del peto, al levantarse derribó al caballo, pero al siguiente encuentro puso una buena pues ahí Juan Melgar... Luego la tercera no fue tan... Sí, pero bueno, la segunda. Cogerle como vino y en su sitio, que es muy difícil, y luego pues otra vez Juan Carlos pero bueno, Rey, fue aplaudido. otra vez Juan Carlos Rey saludando después de colocar 2 grandes pares de banderillas. Así que bueno, pues eso es lo que yo he visto. Ahora... pues nuestro presidente que presidió la del 2 de mayo, sí. Ahí hay mucho arroz. Puedes empezar por donde quieras, Víctor. Bueno, lo que mejor te parezca, aunque veas en el cartel que figura Rafael de Julia, pues estos son carteles que nos dio la empresa en su día. El orden de lidia pues fue Francisco José Espada, Álvaro Lorenzo y luego Diego García. Sí. Bueno, pues del día 2 de mayo, pues lo primero vamos a empezar por los toros que nos vinieron. Embarcamos la corrida y lo que procuramos es hacer una corrida lo más pareja posible. Y de hecho así salió la corrida. Había un toro concreto de Baltasar que destacaba mucho por arriba y bueno, la verdad que hubiera todo contrapié, pero hubiera roto mucho la corrida. Creo que quedó muy pareja. Al final pues, pudimos ahí pues hacer un poco... en caja de bolillos, sí, pero sacamos la corrida al final porque había algunos toros que estaban muy fuertes, demasiado por encima. Claro. Y este primer sobrero, que me imagino que es al que te refieres, 600, claro, es que eran casi 100 kilos más que la media del resto de los Ibanes. Salieron bien presentados. Muy bien presentados. Dentro del tipo de Baltasar. No es una ganadería que tenga mucha culata. Correcto. Y entonces, pues salió bien puesta de cabeza. Vamos a dejar el sobrero de Baltasar. No pudimos dejar el otro porque no reunían las condiciones mínimas, ¿no?, para dejarle. Y bueno, se hizo muy pareja. La verdad que tuvimos el domingo por la mañana, cayó la Mundial. Sí. Yo no había estado, hacía tiempo que no, bueno, yo creo que no, la que cayó de buenas a primeras a la hora del reconocimiento, que era las 11, fue tremendo. El corral estaba de agua, los animales estaban hasta la rodilla de agua. Hubo que echarles con la manguera agua para apaciguarles, no caía del cielo. La verdad que no hizo falta, cayó una tremenda. Pero bueno, como era la parte de abajo del corral, se pudo hacer. Y bueno, en cuanto a los toros, en cuanto a la corrida, bueno, pues la verdad que había mucho público. Hay que decirlo, se presentó mucho público, porque llovió, se puso la lona toda la mañana. Yo digo, esto no sé a ver cómo va, pero aguantó bien, se quitó. Sí. Y a la hora de la corrida, a las 6:15 así, que vinieron con los matadores, fui a hablar con ellos y los apoderados y tal, y bueno, estaba el suelo perfecto. Sí. Estaba perfecto. La lona funcionó muy bien,
se quitó justo en su Bueno, momento. es que la lona que hay ahora no es la que recordamos de hace años, aquella que estaba lona hecha a trozos, hecha de retales, que se pasaba el agua entre un corte y otro, y aquello era un desastre. Yo creo que ahora ya hay materiales suficientes. Hay un material bueno, está muy buena. Que se ha hecho. Esto es una lona ruedo que, estaba en bueno, llamamos lona, condiciones. pero esto es una especie de paraguas. No, hasta lona costó ya en su momento. De luego, además se entrenó y se entrena para quitarla rápido, necesita muchos operarios, pero se quita y se pone rápido, una hora antes que se puede quitar y poner, pero es perfecta porque es que no cala absolutamente nada. Es un paraguas casi perfecto. Sí. Y bueno, de hecho ahí estaba el ruedo. Es que estuvo lloviendo 10 minutos antes de la no, miento, 20 minutos, 25 minutos, yo estaba yo en el coche esperando y estaba lloviendo. Y el ruedo es perfecto porque ya la lona había hecho su función y con lo bien que drena la plaza de Madrid, pues bueno, perfecto. Dijeron que para adelante, que no, vamos, encantados. Y bueno, lo que digo, había mucho público. Efectivamente salió Álvaro Lorenzo, pues fue, no sé, de un primer momento el público se identificó mucho con él y bueno. Es que manejó muy bien el capote. Yo creo que, aunque luego se dice que las orejas se cortan con la mano izquierda, que yo es otra de las cosas con las que me peleo, yo creo que hay que valorar todo lo que se hace, no solamente el que haya pegado 2 series de naturales, es decir, si ha estado como la chata toreando de capote y le arranca el capote 3 veces y en el quite se ha embarullado, pues hombre, eso hay que tenerlo en cuenta por muy bien que haya hecho luego una faena, por muy regular. Álvaro Lorenzo es de los mejores capoteros que tenemos ahora mismo, entonces torea bien, con mucha cadencia, y eso hace que el público no es el olé del momento, sino es un olé un poquito más profundo, y eso queda. Quizá por eso vino el ver lo que he dicho yo al principio, el ver que podíamos recuperar a un torero que ha toreado siempre muy bien, pero que había perdido, pues muchas veces el corazón tampoco te revoluciona siempre al mismo. Ahora te comentaré eso. Sí, yo recuerdo que, ¿verdad? ¿Lo del corazón? No, lo de la recuperación. Yo recuerdo que, me corregéis si estoy equivocado, Lorenzo hacía terna cuando era novillero con Ginés Marí, ¿verdad? Había una competencia muy grande, incluso confirmaron con el Juli los dos. Yo me acuerdo de aquella tarde, que hubo lío además con el orden. Con el orden, al final el Juli cedió para que no repetir, porque claro, era muy curioso, eran 2 confirmaciones para que no... Al final tendrían que haber ido los 2 seguidos. Claro, yo pongo un acuerdo y él se puso duro. entre medias. Bueno, llegaron a un acuerdo que verdad que perfecto, nadie salió ahí perjudicado, nadie, todo el mundo de acuerdo. El Juli tenía que haber toreado tercero y cuarto. Claro, y para que no lo hiciera... Eso pasaba. Eso pasó con la confirmación de Manolete y Pepe Luis en Madrid, con Marcial Holanda. Claro. En aquella tarde creo además que salió de esta competencia que había entre Álvaro Lorenzo y Ginés Marín, salió Ginés Marín, me parece que por la puerta grande. Y a partir de ese momento, no sé, Ginés Marín siempre la tiramos 2 palas para arriba y Lorenzo, pues hubo un momento ahí que se quedó como... Yo ya la había visto antes de este domingo, no sé dónde le vi, que me gustó muchísimo. Vi por televisión una corrida que televisaron y me gustó mucho. ¿Sería en Villaseca de la Sagra? Puede ser que dije, joder, le vi con buenas maneras y bueno, le vi muy recuperado, me gustó. Y el domingo, pues, es que... La actitud, que también es importante. Pues también, sí. Eso al público, yo es otra de las cosas, cuando algún novillero o algún torero dice, es que en Madrid, digo, mira, ahí lo primero que nota el público es la actitud del torero, las ganas. Si se ve que el torero sale apático, pues ya empiezan las conversaciones de, este viene como si ya tuviera 10 cortijos, no sé, y ya empieza la cosa a enfriarse. Cuando se ve actitud... De eso también comentaremos ahora, de cara a San Isidro. Bueno, vamos a tener largo entendida la cosa. Y bueno, pues empezó su faena con el capote, como dices bien, y luego ya con la muleta, pues empezó ahí muy entregado del principio, conectó con el público. Sí, quizá hubo una pequeña curva hacia abajo, hacia abajo y luego remontó otra vez. Exacto. Unas bernardinas, creo, al final ya para rematar todo. Y luego tuvo la estocada que estaba desprendida. Pero fue efectiva, o sea, cayó muy rápido. No sé que es el toro, porque entonces ya se pierde ahí. Claro. Bueno, a mí mi sorpresa fue que una petición muy, muy, muy importante. Yo la verdad que estuve esperando a ver qué pasaba, si bajaba o no bajaba, de ninguna manera, incluso ya, tuve que sacar el pañuelo ya. Esos son los momentos en que el presidente dice, cuando vayan a enganchar al toro, saco el pañuelo para que no me vengan a... Porque si sacas el pañuelo muy rápido, tienes a lo mejor pero yo en este caso de verdad que la faena era de una oreja que estaba bastante bien.
más que nada por la espada que no estaba muy... Y ese bajón que tuvo de menos y luego subió. Pero bueno, el caso es que dije, bueno, pues hay que darla. El público la está pidiendo y se dio. En su segundo toro también hubo una petición también no tan importante, que me lo aprecié, y la espada estaba muchísimo peor. Sí, cayó mucho peor. Con lo cual, sí, hombre, ese es el momento en que el presidente tiene que valorar que poner, no ya la petición, que puede ser mayoritaria, pero sí que es puerta grande en la Plaza de Toros de Madrid. Claro, por eso, ahora que tenemos aquí un presidente, yo cuando dicen, es que salir en Madrid por la puerta grande con 2 orejitas, yo creo que 2 orejitas no se cortan nunca en Madrid, Rafael. Bueno. Yo sé que sí, bueno, lo que pasa es que el baremo no lo podemos... con qué presidente hablemos. Bueno, entonces sí, con don Víctor pero es que el baremo tampoco lo podemos poner según nuestro criterio, porque el criterio nuestro no es el mismo que el del resto de la plaza. Bueno. Yo no puedo entender estos aficionados que son de Madrid, que son buenos aficionados, pero que van a Ciudad Real y cuando alguien dice algo, oye, usted es que yo soy de Madrid, bueno, vale, pues nada, cambiemos el concepto del toreo de los ciudadrealenses para que se conviertan en madrileños. Cada sitio tiene su forma de ver sus toros, cada afición. Hombre, mira, yo te cuento lo que, a mi juicio, la corrida estuvo bien presentada en términos generales, sí. La corrida fue muy aprovechable en términos generales. La gente también no se da cuenta de que, por ejemplo, los toros de Baltasar Iván necesitan cierto espacio, que yo creo que ahí pecaron los 3 matadores cuando les tocó el suyo. Necesitan una cierta distancia para que acudan con prontitud y se rematen más lejos. Abusaron del encinismo y eso fue en su perjuicio. Y por lo tanto, bueno, pues aquello pudo lucir menos de lo que hubiera lucido con otras manos más generosas, sin lugar a dudas. Espada no mata y bueno, pues punto, pero le tocó un segundo toro al que si le hubiese dejado 3 metros de distancia, había ido de maravilla. Para mí el segundo y el tercero fueron, como tú has destacado al tercero, segundo y tercero para mí fueron los toros importantes de la corrida. El tercero ya era de Algarra, los 2 primeros de Iván. Sí. Y el primero fue el peor. El primero de Iván me pareció que fue el que le tocó a Diego García. La confirmación. Pues fue el toro más complicado, más parado, en efecto, el que menos juego dio. Y en cuanto a la labor de los toreros, bueno, pues ¿para qué nos vamos a engañar? Yo creo que hubo más toro y se debió aprovechar más. La oreja de Lorenzo, no te digo que no fuera merecida, hubo petición más que suficiente y bueno, ya está. Te podrá gustar más o menos. A mí me pareció, en efecto, que ese tercer toro de Algarra, es que iba con una alegría y se comía el mundo. Y ya sabes lo que nos pasa mucho a los aficionados conspicuos de Madrid, que vemos las virtudes del toro y nunca encuentras a la espada ideal que pueda... Probablemente, fíjate, si el toro hubiera sido un pelín más soso, hubiéramos valorado más lo que hizo Álvaro Lorenzo. Pero no estuvo mal, cortó una oreja y punto. Sí. La desgracia que va a tener Álvaro Lorenzo es que, como decías tú, la resurrección, ojalá, no. Va a pasar de nuevo desapercibido, porque como los carteles de media España bueno, ya están hechos, si miramos eso, claro, es una lástima. Eso es otro desastre de estos años. Es lo que hay. Pero fíjate, yo creo que nos lo buscamos nosotros mismos, los aficionados, porque queremos los carteles cuanto antes. Y luego nos quejamos de que cómo están ya carteles de agosto, cómo están ya carteles de septiembre. Es que yo me acuerdo cuando Chopera hacía los carteles a la vista de los resultados de la Feria de Abril. Claro, que es lo que tenía que ser. Yo lo he dicho muchas veces y tú te acordarás que tienes buena memoria, Rafael. En Madrid se dio una corrida el año que volvió Luis Miguel Dominguín, o al siguiente, Camino, Luis Miguel y Palomo, y no fue de decir 7 orejas y 8 rabos, no, fue una corrida que creo que se cortó solo una oreja. Pero salió la gente tan contenta de esa corrida, de ese cartel, que lo montaron, eso sería el 21, 20, 22, el 30 en San Fernando de Aranjuez. Claro. O sea, no se sabía el cartel de Aranjuez. El cartel de Aranjuez le sabemos ya desde hace un mes. Sí. Los carteles de Burgos están publicados y son en junio. Los carteles... Claro, eso va en perjuicio de todos estos matadores. Que me parece muy triste porque, chico, si estás y haces una faena digna en Madrid como la que hizo Álvaro Lorenzo, pues hombre, lo justo es que tenga el premio correspondiente. Acuérdate
cuando éramos jóvenes que decíamos, bueno, una oreja en Madrid son 40 corridas por toda España. Eso siempre lo digo. Lo decía Víctor, lo bueno, decía. El nos apoderado vamos decía, haciendo mayores. el apoderado decía, Ahora ha llegado a la creo que- habitación del hotel y no ha parado de sonar el teléfono. Y bueno, antes de seguir vamos a darle la bienvenida a don José Luis Iglesias, que se incorpora ahora como veterinario que es, aunque no de la Plaza de Toros de las Ventas, pero hoy hay un evento importante y me imagino que está ahí los veterinarios un poco pendientes de ver esta tarde ese premio de la Asociación de Veterinarios. Yo creo que ese premio es como los carteles. Ya se sabe. Ya se sabe. No hay tanto problema, ¿no? Yo creo que es un premio merecido y bueno, esperamos disfrutar esta tarde junto con el resto de los veterinarios y amigos en la entrega de ese trofeo. De lo que comentabais antes, que yo he entrado de soslayo, es verdad que todos los carteles están hechos. Entonces solo te falta el que haya alguna sustitución por un percance. Claro. Y siempre que el que haya que sustituir sea, digamos, de segunda, no de primera, por decirlo de alguna forma. Más Porque modesto. se trata de abaratar. Se trata de- Y todo depende de que los dos compañeros te digan que vale. Y Que en lo cuanto a mismo lo que, dicen, claro, no, dejémoslo claro. mano a mano. Eso es. En cuanto a lo que decías tú anteriormente de los carteles, yo también recuerdo esa faceta. Pero claro, aquí se da una cosa que también es tipo crematístico, más que digamos, espectáculo. Que es que cuanto antes aparezcan los carteles, antes se venden los abonos, antes se recoge el dinero. Claro, sí. No sé Eso, si- eso, no, está claro. Mira, Es yo por eso tan decía, claro como el agua cristalina. más claro no puede estar. Pero claro, ahí en ese sentido, también hay otra cosa. No se pueden poner a la venta unos carteles sin tenerlos hechos. Quiero decir, Claro. que no se puede poner a la venta los abonos de Madrid si solo hay 20 carteles cerrados y los otros 8 no. ¿Por qué? Porque la ley del consumidor dice que el que compra tiene que saber lo que está comprando. O sea que al final, en la pescadilla que se muerde la cola, pero vamos casi a la época aquella que tú habrás leído mucho, Rafael, de cuando los toreros elegían a quién mandaban de sustituto en caso de un percance y le pagaba al propio torero. El torero cobraba sus emolumentos, buscaba uno que cobrara un poquito menos, le mandaba y así salía. Eso es. En efecto, pagaba él de su propio peculio la cuadrilla y al sustituto. Y al en sustituto. efecto. Claro. Normalmente le pagaba algo menos porque Claro, tenía claro. menos categoría, pero tampoco se trataba de que la gente se quedara con ganas de ver no a la figura, sino al sustituto. Bombita no iba a mandar a Gallito a sustituirle y Gallito no iba a mandar a Bombita a sustituirle, eso estaba claro. Pero bueno, bien, no, son otros tiempos. Y en cuanto a la novillada de ayer, el domingo, pues la verdad es que los toros, los novillos, en este caso, como has dicho... No, pues si se te ha escapado perfectamente todo. Pero sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Es decir, yo había visto la corrida de Sevilla del día previo, que me encantó Morante, por cierto, pero claro, decía, bueno, a ver, los novillos de Madrid mañana van a salir por lo menos igual. Y en efecto, salieron igual. Bueno, pues los novillos salieron bien presentados en términos generales, pero para mí no dieron ni muchísimo menos el juego esperado, salvo ese tercero, de Guerrero y Carpintero, que para mí fue un magnífico novillo, que desarrolló muchísimo, que en la faena de muleta se comía a los engaños, que galopó, que hizo una buena pelea en varas, y en fin, bueno, pues estas cosas pasan. Entonces, pese a la voluntad que pusieron los chicos, pues no había casi material. Es que uno de ellos incluso dio una vuelta completa al ruedo detrás del manso, para intentar matarlo. Sí, porque además, porque empezó en Chiqueros y terminó... Y que conste que sé de qué ganadería era, pero bueno, dejémoslo ahí, puntos suspensivos, un toro con una capa muy particular. Bueno, sí, de todas maneras, hombre, un garbanzo negro sale en todas las ganaderías. No hay y nada. una mala tarde la tiene cualquier Fíjate, torero. de alguna ganadería de la que esperaba más, porque también hemos visto novilladas que salen buenas, me estoy acordando de José González, por ejemplo, buen amigo también, pues salió muy flojo y fruto de esa flojedad pues el novillo acabó parado y defendiéndose. El de Ángel Luis Peña se paró muy también otra ganadería que ha dado buenas novilladas en Madrid. Pero fíjate, saca buenas novilladas, yo he visto en los pueblos de los alrededores, en Talamanca del Jarama, en Valdetorres, en esos sitios que lidia mucho.
seguro que con 50 kilos menos hubiera tenido mucha más movilidad. O sea, Pero, pero repito, más que los toros tenían movilidad y tampoco tuvieron peso excesivo. No sé por cuándo andarían los tres de Iván de media, pero en el torno de los 530. 520, 530, sí. Por ahí, o sea que tampoco era un corridón. Yo he visto un toro de Iván en sus tiempos de 670. Bueno, Pero ese es el que dejaron. No, ese es el que 600, dejaron. Ese es el que dejaron de ese sobrero. solo tenía 637. Quiero decir, 637. siempre sale el grande dentro de cada camada. Pero a lo que voy con ello, bueno, el problema fueron las distancias. Que a los de Iván siempre hay que darle distancia. Lo de Contreras, yo me acuerdo de Luis Fernández Salcedo que me lo decía siempre. Esto de Contreras lo que necesita es que le den 3 metros para que vaya con cierta alegría y se remate mucho detrás. En cuanto los ahogas, el toro se te para y se defiende y se te queda debajo. Y entonces se complica la faena de manera radical. Pero bueno, en definitiva, hubo mucho público, que ha sido una cosa que ha destacado Víctor. El primer día creo que la empresa reconocía 17.000 y pico. Bueno, yo no sé si cuentan con todos los abonados de personas mayores, me refiero, que a lo mejor todos no van y tal, pero la verdad es que hubo casi 2/3 de plaza seguro, no me cabe duda. Y también es verdad que fue otro tipo de público diferente al de los abonados de todos los domingos de agosto, que digo yo, o el de los abonados de las grandes ferias de Madrid, quiero decir, San Isidro y Otoño. Lo mismo pasó ayer con el tercero de los novilleros, la petición de Cid de María. Claro. Fue una petición muy alegre porque hizo ese toreo populista de acabar con Bernardinas, de agarrarse un poco al lomo del toro, del encimismo que llega mucho. Yo me acuerdo de Marcial Lalanda, y tú te acordarás también, que decía, no, si el matador cuanto más cerca está de los pitones es a la hora de descabellar. Sí, no, bueno, el encimismo, entiéndeme, tiene la desventaja de que lógicamente tienes que enseñar la muleta a un lado y ya estás constantemente fuera de cacho o a veces en la pala del pitón. Claro. Pero le llega mucho a la gente. Sí, a la gente se llega, claro. De hecho, a mí fue una de las cosas que me llamó la atención en el Lorenzo, que es un tío que le cuesta llegar a los tendidos. Y el otro día llegó, y llegó bien. Sí, hemos comentado que que llegó mucho rápidamente. Los dos toros. Me ha dejado frío Rafael cuando ha dicho, se va a quedar donde estaba. Y claro, luego analizas y digo, si es que lleva toda la razón. Claro, ojalá, ¿no? Pero es que no es lo mismo una sorpresa que te da alguien, bueno, que aparece por Madrid y dices, uy, este chaval, le pasa mucho en el fútbol, piensa uno que corre para allá, para acá, y dice, pero es de patio de colegio, cuando llegue un partido serio, se esconde, efectivamente, bueno, pero Álvaro Lorenzo le hemos visto torear muy bien, le veo que, lo que yo te decía, le hemos recuperado, pero claro, si está todo hecho, si es que al final va a torear en Mora de Toledo, seguramente. Y con el eco que ello tiene, quiero decir. Claro, y que no tiene nada que ver. Al final va a hacer una campaña en plazas casi de tercera, porque hasta las ferias de segunda están ya todas montadas, a menos que, como decía el amigo Iglesias, por vía de sustitución. Una sustitución y que se acuerden de él, porque luego para las sustituciones habrá más de uno. Así que bueno. De todas formas, acordaos también de Fernando Adrián, después de las corridas que hizo, lo que le costó volver a entrar en un tercero. Claro. Es que al año siguiente no lo pusieron en San Isidro, y si no es por el consejo que obligó a que se le metiese en la beneficencia, pasa inédito por Madrid. Sí. Bueno, pues yo creo que más o menos la miniferia la hemos detallado. Sí. No hablamos de esa segunda oreja que pidieron a Álvaro Lorenzo, ya ha quedado claro. Porque, entre otras cosas, eso es algo que hay que entender. Es puerta grande. Entonces, pero es que si no hubiera dado la primera, yo particularmente tampoco hubiera dado esa segunda. No, porque hay veces que dicen, no, lo ha dado por compensación, como lo ha dado la otra. No, había petición, pero esa segunda oreja en Madrid, con una estocada baja, no se puede. Sí, hay veces que a lo mejor, pues tienes un poquito más de dudas, pero yo, la verdad, no había duda. Yo no tuve ninguna duda que esa segunda oreja no se puede dar. Rafael está tan contento porque sabe que hay un presidente, por lo menos uno. No, hay más de uno. Bueno, ya lo vamos analizando uno a uno. Ya lo sí, pero sí es cierto que estaba muy caída y tampoco era. Y, hombre, la puerta grande, estamos hablando de puerta grande. Eso tiene que ser. La primera oreja, ya lo hemos comentado, era una petición. Y es verdad que el toro muchas veces eso favorece mucho. Que si cae rápido, favorece mucho a los toreros. Es que.
fundamental, Claro. porque rápidamente la gente se contagia rápidamente, ya no bueno. empiezan a... Pero al final el que tiene que valorarlo, tiene que valorar Claro. porque aunque pegue un pelotazo el toro, ve dónde ha caído la espada. Vamos a darle la bienvenida también a Vidal Pérez Herrero, que se ha incorporado. Hoy venimos con cuentagota, vamos a ver cómo se nota que llueve. No, Estamos es que cayendo. me ha pillado una chubascada en Alcorcón terrible. Bueno, lo primero, no sé si habéis disculpado a José Antonio. José Antonio, ya hemos dicho que hoy no podía venir. Que no podía venir porque Acércate un poquito más al su micrófono. trabajo. Pero yo quería, comentando esto de la espada, tan difícil es que en el 2025 tengáis una pantalla. Porque nosotros tenemos encantados. Siempre es mejor el error humano, está ahí, porque se darían a lo mejor menos orejas, o a lo mejor alguna más se podía haber dado. Entonces, pero a lo mejor echamos cuenta y decimos, bueno, no sé. Yo lo que sí seguro que los profesionales en este sentido, si por ellos tuvieran muchísimo interés, ahí se ponía un monitor. De todas maneras, yo le voy a decir a Víctor, lo primero que iba a escuchar el día que le pusieran un monitor, lo primero que iba a escuchar era, ¿para qué querrás el monitor? Ah, bueno, eso sería lo primero, ¿para Vamos, qué vamos. tenéis el monitor? Ahí tenéis. Si es cierto que no es, si es cierto, mirad, que efectivamente es que Yo creo que el nos año cuesta. pasado salió este tema, pero Sí, sí, claro, yo pero estoy si yo resentido, lo saco, creo yo. siempre que puedo lo saco, a porque base de hombre, repetir, a lo mejor porque a veces llega a oídos. hay dudas, a veces, pues bueno, ahí no hay duda, ahí ya la espada la estás Oye, y con Vidal, ya que le tenemos aquí, aparte de, como luego entraremos un poquito por encima en los carteles, habrá que hablar de los libros que edita. En los últimos tiempos se está editando más libros taurinos que Bueno, es que que me pasan viene, tanto en su pero es día. que ya no me va a dar. No sé si me va a dar tiempo, porque mañana tengo otro, el de Pero bueno, Angelus Bienvenida. Ayer presentaste uno. Sí, el de Prieto de la Cal, De que Prieto por de la cierto, Cal. Prieto de la Cal fue muy duro con la Plaza de Madrid. Bueno, dijo que había perdido el rango de primera ¿Oíste? plaza del mundo. Hombre, estuve allí presente Por y eso digo. compré el libro, lo compré. Pues es lo que hay que Que hacer, es lo comprar el importante. libro. Pero mira, lo presento en Valladolid con motivo de la presentación de los carteles de San Pedro Regalado, se presenta ese día y está también, irá César Lamata, que es un cronista taurino, y luego está también Gonzalo Santonja y el autor y yo como editor, y nada más. Bueno, y mañana uno de, ¿quién has dicho? De Ángel Luis Bienvenida. Ángel Luis Bienvenida. Bueno, no para. Vidal, No, es que Ángel Luis Vidal no Bienvenida para. era una, vamos, Muriel, cuando vivía Ángel Luis Bienvenida, tuvo muchas conversaciones con él y se ha empeñado y le he dicho, hazlo cuanto antes porque Ángel Luis dentro de unos años no lo va a conocer nadie, vamos ya, porque oye, la gente va falleciendo. Y luego ahí ha ayudado mucho a Juan Lamarca. Yo, y me vas a perdonar, pero tengo una anécdota muy graciosa con él, ¿Con Ángel Luis? con Ángel Luis No, Bienvenida, yo tengo bastantes. y nos ponen en un coloquio a que yo defendiese que hoy se toreaba peor que nunca y él mejor que nunca. Y entonces él habla primero, por supuesto, porque tenía no solo mucha más antigüedad, sino mucho más criterio que yo y mucha más experiencia en todos los sentidos. Y bueno, cuando él acaba diciendo que hoy se toreaba mejor que nunca y tal, digo, pero vamos a ver, Ángel Luis, ¿tú sabes de alguien ahora que ande por las plazas como andaba tu hermano Antonio, que manejara el capote como tu hermano Manuel, que pusiera banderillas como tu hermano Pepote, que tuviera la gracia y el salero que tenías tú o Juanito? Dice, hombre, dicho así, Claro, claro, tú has empezado por eso. Las dos orejas y el rabo ya están, pero ahora te voy quitando puntas, ¿no? no, luego derivamos, la conversación fue creo que interesante, pero vamos, lo gané. Ganaderías, yo creo que en Madrid Una orejita. podemos hablar un poco de San Isidro, pero a Madrid al final pasan todos los encastes y todas las ganaderías a lo largo del año. A lo largo del año es Sí cierto, que es verdad, en San Isidro, hombre, yo veo a Arauz de Robles, que no es una ganadería No, pero ahora mismo muy se lo ha habitual. ganado también. Claro, Sí. sí, el Conde Mayalde viene con una novillada y una Bien. corrida de toros, que también tengo ganas de verlo, porque está lidiando corridas muy buenas en muy buenos sitios, pero claro, Madrid es otra cosa. La novillada que he hecho, por ejemplo, ahí, en la Saca, en Villaseca, sí. me encantó. Sí, sí. Incluso el novillo que salió de sobrero con la que cortó 2 orejas el Mene fue un novillo sensacional. O sea que me parece justo premio también al recorrido. Y viene Dolores Aguirre.
Viene 2 veces Fuenteimbro también. Bueno, por Fuenteimbro estamos acostumbrados a verle no 2, Claro. sino 12. El otro día se lo comentaba a Ricardo Gallardo, digo, bueno, tienes el récord de esta plaza, de la antigua no, porque creo que hubo algún año que Veragua sobrepasó los 60 animales lidiados en la Plaza de Madrid, pero él llegó a 52 en una temporada en Madrid, hace Sí, que le dio 3 4 años. o 5 corridas y 3 Sí, o 4 sí. novilladas. Sí, sí, Bueno, mucho, en mucho marzo, ganado. ¿no? Bueno, pero como está en buen estado, quiero decir, a mí es una ganadería, sinceramente, Sí. que me parece que está bien y que, bueno, pues, Es se un podía aficionado, buscar ¿no? más variedad, se podía Sí, buscar, sí, la pero verdad tiene que sí. trapío para Madrid, Bueno, ahí yo seguro sí, que los Y tanto la reconocimientos no novillada- tenéis problemas. en marzo, ¿no? Fue en marzo cuando Sí, en abril, cuando sí, trajo Sí, una a novillada. primero de temporada. Sí, Sí, sí. pero Yo creo que la primera. antes de esta, Luego no funcionó, es de cierto, las dos, pero y no funcionó, de pero presentación, una presentación muy Sí. buena. Bueno, viene Pepe Escolar también, es decir, Sí. estamos más o menos lo que viene en San Isidro, Victoriano del Río viene también 2 tardes, Fuenteimbro la va a montar Curro Díaz, Román y Diego San Román. Que es una de ¿y las qué os parece que confirmaciones. hayan sacado a Vitorino? Le hayan puesto al final, Sí, Bueno, un yo no domingo sé, después porque de que acabe la feria. Eso se hacía hace muchos años, creo recordar que venía o era la última de feria, Sí, o siempre, pero la o última de siempre feria, después. pero aquí hay Hombre, una semana de lapso. Este año la Feria de San Isidro se ha dedicado a Victorino, quizás eso sea un poco como por sacarle un poco... No porque sé, van es todas- que las el entradas año llevan, pasado las entradas llevan la dio fotografía de dos Victorino. corridas interesantísimas en Madrid, tanto la de San Isidro como la de Otoño. Sí, esas han salido. Y, Hombre, yo bueno, creo que ahí pasa lo mismo. Yo creo que Victorino no tiene. Quiero decir que tiene Tendrá fuerza como tirón. para decir Sí, quiero. sí, Y quizá la hayan sacado fuera porque si le han dedicado Pues toda la no feria, debería, que viene la fotografía de Victorino Padre, vienen todas las entradas este año. ¿Eh? Sí, pero para mucho aficionado de fuera de Madrid que viene en San Isidro, Bueno, ya sí. le pilla una semana Sí, fuera. bueno, y esa corrida que no va a entrar en los premios porque está Claro. fuera de feria, esa ya está una semana después. Esta de que hemos comentado de Marco Pérez, de Fuenteimbro, Fuenteimbro y el Freixo. Y el Freixo. Y el- El Freixo Sí, es lo de- porque... Pero me ha sorprendido porque que no fuera la corrida completa, ¿no? Completa. De Fuenteimbro. Y mira, otra cosa que ahora que salen dos ganaderías, es otra de las cosas que no entiendo. Yo lo que sí veo es estas corridas donde vienen 3 y 3 toros, porque es la forma de poder ver algunas ganaderías en Madrid. Porque probablemente si viniera Raso de Portillo no tendría 9 o 10 toros Raso de Portillo para apartar para que luego lleguen a verse en Madrid. Hay ganaderías así que esos, pero es una forma de verlos, que vengan con 3. Esos 3 y 3 sí los veo. En este caso, pues hombre, sí que cuando salieron los carteles se vio Fuenteimbro por un lado, una ganadería un poquito más fuerte, y el Más Freixo encastada, quizá más- a lo mejor pues de un nivel más para hacer el toreo Sí, sí. más pausado, ¿no? Pero tampoco encaja el 3 y 3 en esa corrida en un mano a mano. Pero es que Igual que no veo, y espero que los presidentes se mantengan en su sitio, estar de 2, 2 y 2, que cada torero se lleve los 2 toros en la maleta. Tampoco es una cosa que se debe permitir, mientras esté así. Si tienen que cambiar el reglamento, que lo cambien. Pero yo tampoco lo veo, eso que cada torero se lleve sus ganaderías y sus toros. Eso no. Señor veterinario, no, don yo José creo Luis que Iglesias. lo que estamos hablando es que yo creo que eso del 3 y el 3 viene más motivado, no porque conozcas otro encaste o conozcas otra ganadería, pero es más motivado porque no hay No, toros claro. suficientes como Claro, poner claro. 6 en Madrid. Claro, ¿Entiendes? O sea, es que para mí... hay gente que dice, no, de esa forma se ve otra ganadería que habitualmente no se ve en Madrid y tal y cual. No. Yo creo que cuando se hace un 3 y 3, Sí, no, pero después de la pandemia sobre todo, Sí. es porque Sí. no hay... Pero es que hay ganaderías que el tipo de ganado que tiene no le salen 8 o 10 toros para apartar para Madrid. Entonces no le salen 8 o 10, pero a lo mejor 5 sí. Y con 5, aquí está el presidente, con 5 sí que puedes... Hombre, 5 que el ganadero piense que pueden encajar en Madrid, está claro que luego el equipo veterinario y la presidencia, de esos 5, 3 sí que van a sacar. Sí, Si el ganadero piensa que los 5 valen, sacar 3 no va a ser difícil, para igualarlos y demás. Pero hablaba de Raso del Portillo, pues porque es una ganadería muy cortita. Valdellán, lo hemos Pues visto le en pasa lo Madrid, mismo. le pasa lo mismo. Ha venido con una corrida completa y hombre, no digo yo que haya sido el petardo del mundo mundial, pero no funcionó. Quizás hayan tenido que buscar un semental que dé un poquito más volumen para poder venir a plazas de primera, en vez de con 3 y 3, con los 6. Y ya eso pues te hace sacar la ganadería de tipo y por lo tanto pues te hace sacarla así de comportamiento también. Bueno, yo no sé si hay algo más que os haya llamado la atención, Rafael. En cuanto a toreros se refiere, bueno, pues, lógicamente cada uno haríamos nuestros carteles. Yo ahí
voy con la mente abierta y que salga lo que sea y bueno, en fin, ya veremos a ver. Pero me parece, y sobre todo después de ver a Morante el otro día en Sevilla, que Morante está poco representado en estos carteles. Quiero decir que viene una tarde al final también y me parece un desperdicio porque, chico, parece que ha recuperado el ánimo y como nos vuelva a dar pues lo que hizo en el cuarto de Sevilla el otro día, pues en fin, podría haber que ha cambiado bastante mucho. más cosas. Hemos cambiado tanto que antes en la Pero época, es cierto que, bueno, en los años 70-80, las figuras del toreo decían o voy 3 veces o no voy. Claro, O voy 3 tantas veces veces o lo no hemos voy. Si no me comentado. equivoco, Morante el año pasado creo que 3 veces. Sí, ¿no? yo creo que este año, pues Sí, quizá a lo mejor, igual que ha hecho el esfuerzo de Pues, llegar hombre, a 100 corridas de toros por torear en todos los sitios el año después de la de la pandemia, pospandemia. de apoyar Tengo plazas y la verdad. demás, pues ahora a lo mejor se ha tomado un poco la cosa y le han dicho Madrid es un puerto de primera especial y vamos a dejarle pasar. Y yo creo que en principio problemas hasta ahora en los reconocimientos, lo justo. No, la verdad que desde que empezó la temporada ahora en marzo, ¿no? 24, la verdad que está saliendo toros con La una presentación presencia, hasta ahora ha sido impecable. La verdad, Luego el juego... ahí está Yo- por toda la ganadería buscando toros y la por verdad que rematar, está que ya dice el perfecto. técnico que queda poquito, está Daniel Luque. ¿Ves un Sí. Daniel Luque Rocarrey en Madrid? A lo mejor con eso de que se dice, no se hablan, que se llevan mal, que se pues, pelean. pues eso es lo que queremos ver. Ponérnoslos Pero donde está el toro es donde está el interés. Sí, señor. No mires a la que está hablando, no mires, no te entretengas porque puedes perder una de las cosas más interesantes de la tarde. En efecto. Bueno, pues vamos a fijarnos en las cosas más interesantes de cada tarde en San Isidro. Gracias Rafael Cabrera, gracias José Luis Iglesias, gracias Víctor Oliver y nosotros pues hasta el lunes que viene.